Buenas noches con todos, mi nombre es Odalis García y el tema es cortes de cocina. Cada corte produce una porción de comida estandarizado y existen formas concretas para sostener el cuchillo y cortar los alimentos de forma rápida y profesional. Esta técnica de cortes es de imperativo aprendizaje para todos los cocineros profesionales o aspirantes a ser chefs, o simplemente para todos aquellos que cocinen regularmente. Las dos formas básicas para cortar son en tiras y en dados, también conocidos como en cubos. Las tiras se definen por su ancho, del más grueso al más delgado. Los cortes principales de cocina, como pueden observar en la primera imagen, es el brunoise. Es un corte pequeño y fino que existe. Consiste en cortar los alimentos en cubos pequeños de 0,2 centímetros y se emplean para cocinar todo tipo de salsas, sopas, bases de cocina, verduras y hortalizas. Parmentier es un tipo de corte que consiste en cubos de aproximadamente 2 centímetros y generalmente se aplica en el tubérculo que es la papa. Julianas se considera como uno de los cortes estrechos dentro de la cocina. ¿Qué se puede cortar en julianas? Todo tipo de verduras y setas, conocidas como los hongos. El corte en juliana suele tener unos 5 a 6 centímetros de largo y alrededor de 1 a 2 milímetros de ancho. Este tipo de corte de cocina es muy frecuente en las cebollas también. Miren pues el corte que se obtiene con unos cuadros de 1 centímetro de sección cada uno. Para obtener este corte se hará primero julianas, pero un poco más gruesas, y a partir de estos forman los cuadros. Chips, este consiste en cortar piezas a lo ancho y muy finas, y esto se lo suele hacer con las papas. Bastones, corte alargado y rectangulares de mayor anchura, en estos los podemos ver en ensaladas. Paisana, el corte en paisana es uno de los cortes en dados regulares y gruesos, de entre 1 y 1,5 centímetros de grosor, que se aplican las verduras y que son hervidas como las papas y zanahorias. Siguiente, por favor. Jardinera, consiste en cortar bastones de 4 centímetros de largo y 4 milímetros de espesor. Puede realizarse con zanahorias, papas, nabos, y es el corte más común en la elaboración de las papas fritas. Concassé es una técnica culinaria que se hace a ciertas verduras y que suele ser exclusivamente al tomate, y que consiste en escaldar previamente para poder pelar y eliminar de esta forma más fácil la piel externa, y luego cortar para quitar el interior, las pepitas, huesos y observar más a fondo un video. De cocina. Vamos a empezar con el corte muy importante dentro de la cocina, que es el corte brunoise. Vamos a utilizar una cebolla, un cuchillo y una tabla de picar. Vamos a hacer cortes verticales y horizontales que van a tener una dimensión de 1 a 2 milímetros. Vamos a terminar con un corte vertical para poder obtener los cubos finos. Esto se considera un cubo fino, llamado así dentro de la cocina por la forma en la que es de sus beneficios. Es decir, este corte nos sirve para poder espesar sopas y hacer una sopa tradicional y sin perder la esencia. Vamos a hacer un corte parmentier, que se utiliza comúnmente en las papas. Primero el mosea, es un término gastronómico que significa cortar el exceso o cortar algo que no nos sirva dentro de los cortes. En este caso, el parmentier, que es uno de los cuadros que tienen una dimensión de 1 a 2 centímetros. Vamos a hacer igual un corte vertical como una papa frita. Como pueden ver en la imagen, es un cuadro que nos sirve para hacer ensaladas, para presentar un tipo de ensalada con algún aderezo. Tenemos el corte
julianas, que, bueno, aquí ustedes pueden observar que es en una zanahoria. Primero se hermosea, se hacen cortes verticales y finalmente se hacen cortes delgados de 1 a 2 milímetros de ancho y de largo que sean de 5 o de 6 centímetros. Este tipo de cortes se utiliza para ensaladas, para salteados. Como ustedes pueden observar en la imagen, es un tipo de corte que es delgado. Vamos a seguir con el corte Mirepoix, que tiene 1 centímetro de ancho, y este sirve para obtener unos bastoncitos que por último son cortados horizontalmente y son hechos en cuadros. Este tipo de corte se puede hacer en cebollas, diferentes vegetales y diferentes hortalizas. Como ustedes pueden ver en la imagen, son diferentes dimensiones que los cortes anteriores ya mencionados. Igual se utiliza el corte final, que siempre va a ser vertical, pero este sirve para hacer salteados, como pueden observar en las siguientes imágenes. Tenemos el corte chips, uno de los conocidos cortes por hacer crocantes dentro de los emplatados tradicionales dentro de la cocina. Se utiliza una papa, tradicionalmente se hace con papa. Son cortes demasiadamente finos, que estos sirven para hacer fritos, para que puedan obtener su crocancia. Por último, vamos a terminar con un corte que es con casé. Este tipo de corte se utiliza con el tomate. Primero se hierve y es muy importante hacer el corte que ustedes van a observar, que es una cruz, para poder pelarlo cuando ya cumpla su función de ser hervido. Por último, vamos a hacer los cortes. Primero vamos a hacer tiras, y es muy importante que el tomate no esté tan suave, porque si no perderíamos el corte. Es muy importante igual cortar y retirar las semillas, ya que al momento que vayamos a hacer alguna preparación como salsas, esto se suele hacer, estas preparaciones como salsas para pastas. Y si nosotros utilizamos con varias aromas o otros elementos que sean prioridad para la preparación que vayamos a hacer, pues estas semillas van a hacer que se haga amargo. Regresamos a las diapositivas, por favor. Tenemos los métodos de cocción. Es el conjunto de pasos que se transforma un alimento a través del calor. Estos se clasifican por medio de la cocción. Son diferentes tipos de cocción. Tenemos la cocción en medio seco, que es horneado, y se utiliza la convección del aire y la radiación. El asado, lo que significa exponerlo directamente a la cocción del calor, como pueden observar en las primeras imágenes. La cocción en medio brazo es una fritura en donde un alimento se sumerge en la materia grasa a muy altas temperaturas. Un ejemplo muy claro son las papas fritas. El salteado también es uno de los ejemplos, y es decir, cuando los alimentos se calientan por conducción desde un sartén. La cocción mixta es un braseado que consiste en una pieza de alimento poco líquido, y este método usualmente se utiliza en los salteados y en el horneado. El estofado y guisado es una cocción similar al braseado, pues el proceso similar es el mismo, ya que los alimentos se sofríen previamente para ser horneados. Gracias. Bueno, como conclusión de todo este trabajo, es que queríamos dar a conocer que la cocina es muy interesante y divertida. También que es al hacer un simple cereal se puede convertir algo mucho más sofisticado y delicioso. Una pequeña frase es: lo que se cocina con amor es insuperable en sabor, y el amor es
el ingrediente principal de todos nuestros platillos. Ese es el secreto, que sean tan divinos. Gracias. Bueno, ahora empezamos otra vez con el rango de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, como nadie tiene preguntas, entonces nosotros vamos a realizar unas preguntas al azar. Ahí mis compañeras que escojan a las personas que quieran responder y yo les hago las preguntas. Ya, para primera pregunta, para Ivana Mena. Bueno, Ivana, ¿me podría decir, los cortes de cocina en los alimentos se diferencian por colores, tamaños o verduras? Buenas noches, por tamaños. Sí, está en lo correcto. Odalis, otra persona. Lisbeth Ocaña, por favor. Bueno, a ver, dame 3 ejemplos de los manejos de utensilios. Olla, espátula y cuchillo. Correcto. Otra persona que me diga algún tipo de cocción. Seco, líquido y mixto. Esos son los 3 métodos de cocción. Correcto. Sí, muchas gracias. ¿Alguien que me pueda decir cómo lo utilizamos al bouquet garni? Sí. Lo podemos utilizar para introducir durante la cocción de guisos. Correcto. Sí. ¿Alguien que me diga cómo se dividen los fondos? Se dividen por color, en blancos y oscuros. Correcto. Sí, muchas gracias. El último. ¿Qué es el fondo Fumet? El fondo fumé es un fondo a base de cabezas de pescado o espinas que se le hace. Se le pone Sí, limón y muchas apio. gracias. ¿Alguien de ustedes que tenga preguntas para nosotras? Buenas noches. Yo, por favor, para la señorita Dalis. Sí, dígame. En una preparación de locro con papas, ¿qué cortes es mejor utilizar y el por qué? Gracias por su pregunta. El locro es un plato emblemático de la sierra. Sabemos que su producto principal es la papa, como su nombre bien lo dice. Para poder espesar esta preparación se comienza primero con un corte brunoise, que es el primer corte que les indiqué, el cual al momento de integrar la preparación, este va a tender a diluir y va a poder que espese el locro. Para poder darle la consistencia al momento de poder servir al comensal, es imprescindible que se sienta y se vea la papa, lo cual el corte perfecto para esta preparación es el corte parmentier.
¿Alguien alguna otra pregunta? Buenas noches, por Buenas favor, noches. para la señorita Joana. Por favor, la definición de fondo. Bueno, a ver, la definición del fondo. Un fondo es la cocción de un elemento a base de un líquido que podemos extraer, como previamente lo dije, de huesos de res, de pollo o de pescado, ya que su sabor es exquisito y lo podemos acompañar en cualquier caldo o alguna salsa. Gracias. Gracias. Buenas noches. Yo tengo una pregunta para Dayanara. ¿Cuál es el utensilio principal que se utiliza? Bueno, el principales utensilios que utilizamos en la cocina son las tablas, los sartenes, los cuchillos y las cucharas para mover las sopas, todo tipo de las preparaciones que realizamos. Gracias por... Bueno, si alguien más no tiene preguntas, les agradecemos mucho por su colaboración y su atención. Gracias a ustedes por ayudarnos. Por favor, antes de irse, si nos pueden ayudar prendiendo la cámara todos para realizar una foto para nuestro informe, por favor, gracias. Por favor, que nos ayuden los demás, gracias. Ya le tomé, Daya. Gracias a todos. A ustedes muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya, chicas, nos quedamos un ratito ya.